¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos haciendo los pasillos legislativos ¿de qué día? Día viernes. Muy bien. Martes y viernes a través de Mercado por Expertos. ¿Para qué? Con la idea de hacer el puente, ¿no? Si usted me encuentra en la calle, hábleme. Algunos dicen, ¿para qué querés que te hablen? Para hacer un acercamiento, conversando, dialogando. No hay otra alternativa. La pelea no construye. Pero bueno, parece que del otro lado no se entiende. Pero vamos a tener paciencia y vamos a continuar en esa tarea, ¿no? Otra cosa. También, ¿por qué le pido yo lo de encontrarnos en la calle y hablar? Los vecinos de San Telmo, donde yo vivo, están preocupadísimos por un trabajo que se va a hacer en la calle Defensa, una calle histórica. Pareciera que ahí en la subida de la autopista quieren bajar la calle. ¿A usted le parece? Bajar la calle. ¿Para qué bajar la calle? Para que pasen los colectivos o los camiones. Pero ¿para qué bajar la calle si posteriormente los colectivos van a ir por el Metrobús del Bajo? No se entiende. Pero esa es una tarea que están ahí los vecinos preocupadísimos. Bueno, hubo sesión en la semana, digamos que se escuchó lo del presupuesto, no sesión, una reunión importante, también hubo responsabilidad penal empresaria el día miércoles en el Senado, después vamos a conversar de eso. Ahora ha venido a darnos su tiempo para recorrer los pasillos legislativos con nosotros el diputado nacional de la Democracia Cristiana, el doctor Juan Fernando Brugge. Doctor Brugge, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, feliz, muy bien. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, un gusto estar aquí, como siempre. Bueno, doctor Brugge, usted estuvo ayer en un encuentro con los pueblos originarios, ¿no? Sí, correcto. Nosotros hace rato que ya venimos trabajando con diferentes comunidades de los pueblos originarios, preocupado un poco por rescatar todo ese bagaje de cultura, de historia, de sabiduría, que ustedes saben muy bien que los pueblos originarios lo que hacen es transmitirlo por vía oral, o sea, tienen la transmisión oral. Los más ancianos le van transmitiendo a los más jóvenes. Y bueno, yo siempre anduve preocupado de que no se perdiera toda esa rica tradición. Y es por eso que empezamos a tener una suerte de intercambio de ideas y de posibilidades de avanzar con diferentes asociaciones que tienen algunas sus bases aquí en Buenos Aires. Pero habida cuenta de que ayer se conmemoraba el Día Internacional de la Paz, se nos ocurrió la idea de hacer una reunión en una sala de comisión de la Cámara de Diputados, invitar a diferentes comunidades, como son los diaguitas, como son los aymará, como son los cuom, como es la gente también de los tobas. O sea, juntamos cerca de 10 comunidades que vinieron de diferentes puntos del país para que ellos se sentaran y reflexionaran sobre la actual situación que están las comunidades aborígenes. Tuvieron gente también que los apoya, gente de la actividad cultural que estuvieron acompañándolos, y ellos a lo largo de la mañana y de la tarde tuvieron un encuentro bastante fructífero, en donde elaboraron un documento, que luego lo hemos leído allí en esa sala, que me invitaron gentilmente. Yo estuve solamente para la apertura y después quedaron trabajando ellos solos, y que básicamente rescatan el valor de los pueblos originarios en la cultura argentina, porque esto es importante resaltarlo. Ha tenido un impacto. Nosotros somos una confluencia de diferentes culturas. Quizá por ahí prevalece alguna orientación europeizante, porque así es, la educación se inclinó hacia ello, pero toda la tradición de nuestros pueblos originarios, de estas comunidades, era lo que ellos quieren poner en valor, básicamente, con este documento, y rescatar de que ellos están integrados a la República Argentina. Son parte de la República Argentina, que rechazan todo tipo de violencia, que rechazan todo tipo de separación o intento de crear una nación indígena aparte, que no son anarquistas, que reconocen al Estado argentino, pero también reclaman lo que dice la Constitución Nacional en el 75, inciso 17, que les reconoce una suerte de situaciones preexistentes a la época que se sancionó la Constitución, y entre ellas también el reconocimiento de las tierras que necesitan para desarrollar sus actividades. Entonces, en ese marco, que paralelamente en el Senado se estaba desarrollando una charla de técnicos, nosotros preferimos que los mismos implicados sean los que hablen entre ellos, que se pongan de acuerdo y que nos transmitan cuáles son sus inquietudes, y nosotros como representantes del pueblo y ellos como parte del pueblo argentino
también se sientan integrados y podamos ver cómo podemos avanzar en todo lo que ellos nos ofrecen. Esta es una tarea que como demócrata cristiano me digna seguir un camino que ya empezó otro demócrata cristiano, también diputado nacional, Augusto Conde, sí, que en su momento, muy defensor de los derechos humanos, dicen que ha sido uno de los fundadores de la Madre de Plaza de Mayo, sí, o ha trabajado fuertemente para ello. Los mismos indígenas allí reconocieron el valor de Augusto Conde y cómo había trabajado en sus comienzos acompañándolo. O sea, hubo ahí testimonios de que ellos lo habían acompañado. Así que esto no es nuevo, no es un oportunismo, esto no es por el tema Maldonado, al contrario, es un trabajo continuo que hay que hacer sobre la política sobre los pueblos originarios. Tiene que ser una política de Estado, y no solamente que aparezcan cuando tienen que cortar una calle o cuando tienen que hacer alguna movilización, sino que tiene que ser una política de Estado. Doctor Bruque, precisamente, ¿qué opinión tiene sobre esto de Maldonado? Bueno, el tema de Maldonado yo creo que está dentro de un contexto de proceso electoral que tomó justo el comienzo de las PASOs y se traslada hasta la fecha. Lo que pasa es que en este país la necesidad de respuestas inmediatas, ya sea por la política, por los medios de comunicaciones, lleva a que los tiempos judiciales no se condicen con los tiempos políticos. Entonces, las respuestas judiciales no son inmediatas. Fíjese lo de Nisman. Claro. 2 años y medio prácticamente para que ahora tengamos una pericia de 28 expertos que concluyen con algo que en aquel momento no se concluía y que muy ligeramente de sectores políticos y algunos sectores judiciales decían que había sido un suicidio. Es muy grave esto, lo de Nisman, ¿no? Pero ahí está ¿y cuánto ruido hubo, Félix, en ese momento políticamente? Sí, ¿cuánto claro. ruido durante meses? Todo un ruido político. Sí. Porque hay que darle tiempo a la justicia. Y obviamente hay que controlar a la justicia, ni dudarlo. Si los jueces se demoran, si los jueces no cumplen con su tarea, hay que hacer valer los mecanismos que existen. Y si un juez no es digno de estar de su cargo, bueno, están los mecanismos de remoción, los juris de enjuiciamiento, igual que los fiscales. Pero los jueces y los fiscales no se pueden convertir en políticos y menos tampoco en mediáticos. No pueden salir a hablar de hipótesis por el hecho de querer explicar, o un fiscal o un juez, querer tener una presencia en los medios para explicar lo que está haciendo cuando es su deber hacerlo. Los jueces y los fiscales tienen que hablar por sus resoluciones, no por los medios de prensa. Doctor Brugue, en la última sesión se aprobó una iniciativa suya, ¿no? Sí, felizmente, y esto es un trabajo que lo venimos haciendo desde el 2009, cuando yo era legislador en la provincia de Córdoba, nos preocupaba muchísimo la violencia en las escuelas y la violencia en los centros de salud públicos, ¿no? La violencia en las escuelas, hoy en día prácticamente en esto que se confunde de ser padre y amigo de los hijos, claro. Lleva a que muchas veces madres, padres o parientes vayan y le peguen directamente a una directora o a una maestra por alguna medida que haya tomado con alguno de sus hijos. Medidas que en nuestra época, por lo menos, eran las que eran necesarias dentro de un marco de respeto y de reglamento, o una mala nota. Claro, o una mala nota. Entonces, eso ha generado a que estemos en situaciones de violencia en las escuelas, que no se resuelve con la modificación del Código Penal que nosotros hemos propuesto ahora, y que significa que se van a agravar las penas de aquellos delitos cuando la víctima sea un docente o cuando sea un personal de salud. Es muy común en los hospitales públicos claro, que los enfermeros, los médicos, sobre todo cuando caen personas víctimas de algún tipo de estos cruces callejeros entre bandas, cae el herido con toda su banda atrás. Claro. Y le exigen a los médicos y a los enfermeros que lo atiendan inmediatamente y se dan situaciones de violencia en donde esas personas están armadas. O sea que llegamos a un punto en donde la violencia ha avanzado tal que hay que estudiar cuáles son sus orígenes, hay que trabajar sobre las causas, pero también hay que darle respaldo a aquellos servidores públicos, porque nosotros calificamos a los docentes como servidores públicos y a los médicos y a los enfermeros y al personal de salud de los hospitales públicos, sobre todo, como verdaderos servidores públicos. Nuestra iniciativa originaria era también incluir a los bomberos, a los recolectores de residuos, a los taxistas, a los colectiveros. Es muy común en el país ver cómo se asaltan a los choferes de colectivos, cómo se asaltan a taxistas. En una época
teníamos la crónica de muertes seguidas sobre taxistas, el tema de las cuadrillas de prestación de los servicios públicos, sí. Cuando van a reparar alguna zona bastante complicada de algunas ciudades argentinas, la luz, por ejemplo, que son víctimas de delitos. Sí. Los periodistas, nosotros hemos presentado también un proyecto aparte, en donde aquellos periodistas que en la vía pública más de una vez son objeto de delito. Sí, les roban las cámaras, les roban los equipos, les pegan, los amenazan. O sea, hay una serie de situaciones en donde el Código Penal, si bien trabaja sobre las consecuencias y hay que agravarlas en función de la víctima, hay que trabajar sobre las causas. ¿Por qué los argentinos estamos siendo violentos? ¿Por qué en los ámbitos de los conflictos los queremos resolver por la fuerza y no, como tú bien dijiste en la introducción de este programa, con el diálogo, con la comprensión y sabiendo de que siempre uno pierde o gana, pero que en definitiva la vida sigue y que uno puede seguir adelante? Bueno, por último, doctor Brugué, ¿cómo imagina la nueva Cámara? Bueno, yo creo que desde el punto de vista numérico no va a haber grandes cambios. Quizá va a haber una recomposición, o sea, grandes cambios, digo, el gobierno de Macri no va a tener mayoría, como para imponer automáticamente una mayoría en todos los temas. Quizás tenga algunos diputados más o menos, todo dependerá de cómo le va en el resto del país, cómo se resuelve el tema en la provincia de Buenos Aires, pero entiendo de que la equiparación de fuerzas se va a mantener como está. O sea, lo que hay que seguir conversando. Sí, exactamente, va a ser necesario los consensos, y sí, va a ser necesario los consensos. Y que vamos a tener que aprender a vivir en consenso y acostumbrarnos de que es la mejor forma de que se puedan resolver los problemas de la Argentina. Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo entre todos, el país no sale adelante. Y no va a venir alguien, siempre pensamos en un mesías, siempre pensamos en un líder carismático, en alguien que va a resolver todo de la magia, ¿no? El superhéroe argentino. No, el superhéroe argentino no existe. Nosotros, cada uno de los argentinos, tenemos que ser nuestros propios protagonistas, nuestros propios superhéroes, y de esa forma, entre todos, poder sacar el país adelante. Bueno, diputado Brugué, le agradezco mucho este tiempo. No, gracias a vos, Félix. Gracias a vos. El diputado Juan Fernando Brugué, de la Democracia Cristiana, diputado nacional por la provincia de Córdoba. No se vaya, que tenemos más cosas. Vamos a ver qué pasa con el huracán Cristina. Ya Pichetto blindó su despacho, pero dicen que igual va a entrar el huracán Cristina ahí. No se vaya. Estamos completando los pasillos legislativos de hoy, día viernes, y nos encontramos con el colega Aldo Batizaco del diario digital Conclusión. Aldo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Félix? Bueno, Aldo, en esta semana hubo el tema del presupuesto, ¿no? La semana pasada ya estuvo Duhovne ahí y el día martes vino otra vez y vino con Caputo. Sí, algo que me parece por allí habría que contar que sorprendió incluso a los mismos diputados por la breve presentación que se hizo el día viernes, sí, es verdad, donde se les proveyó un material como para que pudiesen consultar, que era una suerte de cuadernillo de unas 15 hojas, en donde había alineamientos generales en los cuales se trataba de alguna forma dar lineamientos justamente sobre cuál iba a ser la orientación de las partidas o de los fondos. Muchos de ellos en ese breve repaso dijeron que sería demasiado apresurado dar una opinión sobre lo que habían recibido. Y por otro lado, esperar el día de la comisión. Todos sí estaban de alguna forma ya entreviendo que lo que anunciaban muchos de esos medios, que estaban dando algunos adelantos sobre cuál iba a ser el déficit, si iba a haber un recorte en el déficit, si se iba a tocar en especial algún tipo de inversión destinado a la obra pública, qué tipo de impacto iba a tener. Y bueno, el tema, como sabemos que la composición de la Cámara es federal, los diputados estaban todos inquietos y con muchas ganas de enterarse qué iba a pasar con esa orientación de partidas, cuál iba a ser la recaudación presunta y cuál iban a ser aquellos recortes y de qué forma esto iba a impactar en la vida cotidiana de
los argentinos. Tanto fue así que la pregunta obligada de parte de todo el periodismo, cuando nos tocó abordar a algunos de los diputados, rondaba alrededor de si esta quita de subsidios a las empresas, que iba a alcanzar alrededor de 33.000 millones de pesos, iba a impactar fuertemente en las tarifas como el gas, la luz y el transporte. La orientación más obligada, siendo que ya se había anunciado de que iba a haber un reajuste de tarifas y que se iba a producir casi a fin de año y que incluso también iba a haber un incremento de los combustibles del 8%, hizo que la inquietud rondara más o menos alrededor de estos temas. Tanto el ministro como algunos diputados del oficialismo desestimaron la idea de que se vaya a producir algún incremento del transporte. Lo que sí que quedó flotando, la idea, incluso la duda, de cómo se van a direccionar y hacia dónde se van a asignar determinados tipos de fondos, en qué tipo de programas, en qué tipos de obras, y bueno, se está esperando una nueva reunión donde se puedan ampliar algunas cuestiones. Sí convienen todos en que la reducción del déficit implica que esa situación de baja del gasto primario de alguna forma va a repercutir, entiéndase esto, podría llegar a ser en la educación o la salud, pero también hay una inversión, por ejemplo, cuando hablamos con el diputado Amadeo, que nos decía, sí, pero hay 8.000 millones destinados a la construcción de edificios. Bien, la pregunta quedó flotando en torno a cuál era la inflación que de alguna forma proyectaba el oficialismo hacia el año que viene, que hablaban de no más de un 15%, sí, e incluso un poco menos, algo que todos pusieron en tela de juicio, e incluso no se lo fue, algunos de los legisladores del oficialismo no se lo vio demasiado consistentes en ese sentido, pero saben de que los números andan por ahí. El tema es hasta cuánto se van a negociar las paritarias, cuánto se van a disparar las tarifas, y qué tipo de paritarias va a haber para afrontar este tema, ¿no? Porque no va a haber más subsidios. Sobre este tema del presupuesto, tengo entendido que el senador Pichetto, con el senador Guastavino y algún otro senador, y el diputado Bosio estuvieron reunidos con Palazzo y con la gente de la bancaria, ¿no? Tengo entendido. Sí, esto tiene que ver con el Banco Nación, la situación del Banco Nación, y estamos hablando de las utilidades que generan los manejos, digamos, de fondos o negocios que plantea el banco, que es banca pública, y que trató de explicarlo el ministro Dujovne diciendo que, bueno, que en el Banco Ciudad, por ejemplo, Caputo, que en el Banco Ciudad de Buenos Aires, todas las utilidades que genera el banco durante el año son tomadas y destinadas, reorientados esos fondos hacia aquellas necesidades que establezca el Estado, en este caso el municipal. La idea de ellos, según lo explicaron, y habría que ver así y ver la letra chica, es de que eso sería una partida de dinero que se podría reasignar para otras áreas del Estado. Priorizará el Ejecutivo después o el área correspondiente, ¿no? Bueno, el día miércoles hubo finalmente dictamen del proyecto que tiene media sanción de diputados, de ley de responsabilidad penal empresaria o cuál es el nombre correcto, y esto se va a tratar, pareciera que el día 27 por lo menos esa es la idea, y si no la próxima sesión. Y también hubo conversaciones, Aldo, de Monzó con la gente relacionado con el tema de marina mercante e industria naval. ¿En qué va a quedar ese tema? Realmente ha sido un tema bastante polémico. Han asistido a pasillos legislativos, tanto Martín, de una agrupación, Martín Ayerbe, de una agrupación que está interesada en los temas de la industria naval, un representante de patrones de buques. Sí, González y Frank. Claro, y bueno, y cuando podemos apreciar cuál es el funcionamiento de la también comisión. El diputado Alonso. El diputado Alonso, claro. Es un tema que se va a debatir entre si el Estado Nacional va a disponer de 350 millones de dólares para poder reabrir el proceso de fabricación de buques en el orden nacional a través de lo que es Astillero Río Santiago u otros astilleros menores, o si realmente esto que en alguna oportunidad denunció Martín Ayerbe, solamente se le va a dar cabida a algunos armadores como para comprar cascos viejos, reacondicionarlos, revenderlos y seguir así como hasta el momento se ven haciendo. Tampoco vamos a... Aldo, vos sos de la provincia de Santa Fe. Sí. ¿Cómo están las cosas ahí para la elección de octubre?
Bueno, mirá, yo veo una elección bastante reñida. No sé si los resultados que llevaron de alguna manera al Frente Justicialista a obtener la primera posición, digamos, en las PASO, con respecto a los demás candidatos, ¿no?, de otros partidos políticos o de otras listas, va a ser un tema que se va a sostener. Lo que sí puedo decir de que aquel que sospechaba que podría llegar a haber un resquebrajamiento en la composición de esa lista, yo creo que al contrario, lo que se viene viendo es que se va de alguna forma solidificando. Se ve al socialismo un poco menos cavado en su caudal electoral. Creo que ha habido gran cantidad de años de gestión en Rosario, está pasando casi el cuarto de siglo. En la provincia ya tiene 3 gestiones con situaciones bastante comprometidas en el orden del, no digo el manejo de la cosa pública, porque habría 2 formas de errores en el gobierno. Podría ser el equívoco en tomar algún tipo de medidas y otra cosa son los actos de corrupción, cosas distintas. Pero sí se ve bastante fortalecido el Frente Justicialista, el socialismo un poco disminuido, y no sabemos qué es lo que va a pasar con Cambiemos. Claro. Donde también hay expectativas por algunos sectores de la población en que pueda ser una muy buena elección. Bueno, gracias, Aldo. Los muchachos esperan el queso. El queso. Ya vamos a ver el queso santafesino. La cuenca lechera está completamente inundada. Cierto. Las vacas no están produciendo, no hay pastura. Y bueno, eso hace de que algunos después se pregunten por qué se incrementa el valor de la leche acá. Bueno, Aldo, muchas gracias por estos minutos. Bueno, nos vamos a encontrar el próximo día martes. Recuerden, ¿no? www.minutopolitico.com.ar. También me pueden seguir a través de Radio Concepto, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, en Buenas Razones. Y por supuesto, si usted me encuentra en la calle, hábleme, que ese es el sentido. Yo voy en el transporte público como usted, en el tranvía subterráneo como usted, y podemos establecer ese puente del que yo le vengo hablando, ¿no? Ese es el sentido de tanto sacrificio. ¿Sabe cuánto nos cuesta todo esto? No solamente en dinero, sino caminando y hablando, tratando de consensuar, porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. No podemos construir desde la pelea. Yo vi que desde algunos colegas ahí que lo atacan a Nisman. Nisman no se puede defender, muchachos. Lo asesinaron. No se puede defender. Ustedes se enojaban cuando lo criticaban a Néstor y decían lo mismo. Néstor está muerto. No se puede defender. Pero bueno, así son las cosas. Nos vamos a encontrar, decía entonces, la próxima semana, el día martes temprano, recorriendo los pasillos legislativos dentro de Mercado por Expertos. No se olvide, no se vaya de Mercado por Expertos, porque ahora vamos a conocer la City por dentro.